Nueva propuesta de la International Board, el único ente que puede cambiar las reglas del juego más popular del mundo, la tarjeta azul. Para saber qué significa, en qué momento se podría sacar y qué dice la FIFA al respecto, lo vamos a platicar con Rafa, Fernando y Barak. Primero vamos a enseñarle a la gente qué es la tarjeta azul, porque hay muchas dudas. Esta nueva tarjeta se ocupará de castigar el corte de un ataque prometedor o las protestas excesivas hacia un árbitro. Esto supondrá la expulsión del futbolista, atención, durante 10 minutos. Cumplido este tiempo, el jugador podrá retomar el terreno de juego. 2 azules en el mismo partido equivaldrán a una roja, o sea, es como un warning. El mismo resultado se dará en caso de combinar una tarjeta azul con otra amarilla y bueno, evidentemente si sale la roja, pues es la roja. Rafa, así de bote pronto, ¿qué sensación te genera esta tarjeta azul? Bueno, esto nos demuestra que la gente del International Board tiene mucho tiempo, tiene muchos momentos de ocio y le da por elucubrar eventualmente lo que consideraría elementos que podrían ayudar al espectáculo. Sin embargo, esta tarjeta azul, yo creo que a los únicos a los que va a hacerse sentir cómodos es a los árbitros, pero a los árbitros que tengan personalidad. Ahora, si el árbitro no tiene la personalidad para hacerse respetar dentro de la cancha, con su propia con la propia capacidad para emanar esa autoridad, pues entonces ya prácticamente ni la tarjeta azul lo puede salvar. Ahora sí va a ayudar un poco eventualmente en esas jugadas que se consideren o que se clasifiquen como alta posibilidad de gol y que termine siendo abortada por una falta, etcétera, etcétera, etcétera. Le quiero ver lo positivo a esto porque a final de cuentas quiero creer que a los árbitros les va a dar un poquito más de protección. El arbitraje a nivel mundial queda claro que queda expuesto a una serie de circunstancias que ya hemos visto recientemente, hasta cómo se ha incrementado el grado de violencia. Ahora, sí, es como colocar una tarjeta que de repente va a quedar ubicada entre el máximo castigo, que es la roja, y un jalón de orejas, que es la amarilla, porque cuando te dejen 10 minutos fuera de la cancha y cuando en esos 10 minutos puede ocurrir cualquier cosa en contra de tu equipo, pues imagínate lo que puede pasar con este personaje que se ve afectado, ya sea en el vestidor al término del partido, al medio tiempo, o simplemente en la increpación que le puede hacer desde el entrenador hasta los mismos jugadores. Yo creo que tiene sus ventajas para ayudar a que el árbitro no se vea tan hostigado, tan atosigado, porque entendamos que entre el VAR, entre la falta de capacitación, entre la misma el mismo empoderamiento que se le ha dado al árbitro desde el momento en que se convierte en figura pública preponderante, bueno, en ese momento el árbitro ha pasado, ya hasta de su cédula arbitral se burlan en algunas federaciones del mundo. La cédula arbitral era prácticamente un documento intocable, un documento sobre el cual no se podía ir y al cual se apegaban los castigos. Hoy hasta eso ha perdido personalidad. La cédula arbitral ya puede ser pisoteada y desmentida, pero prácticamente conforme le convenga a los equipos que tienen privilegios o a la federación eventualmente. Así que tiene sus ventajas, creo yo que tiene sus ventajas, pero todavía tenemos que verlo. Aparentemente estarían, según la versión original de The Telegraph, es que lo van a tratar de poner a prueba en la FA Cup y que ahí podría tomarse una decisión. Pero todavía está por analizarse el próximo 1 de marzo, porque vamos a ver qué es lo que dijo la FIFA al respecto de esta tarjeta azul. No hay mucha gente que está contenta y dice: la FIFA desea aclarar que los informes sobre la llamada tarjeta azul en los niveles de élite del fútbol son incorrectos y prematuros. Cualquier prueba de este tipo, si se implementa, debería limitarse a realizar pruebas de manera responsable en niveles inferiores. Una posición que la FIFA pretende reiterar cuando se debata este punto del orden del día de la Asamblea General Anual de la IFAB el 2 de marzo. Pensé que era el 1 de marzo, pero bueno, ahí está la respuesta de la FIFA, Fer, a un tema que pues deja muchas dudas, ¿no? Porque siempre dentro de esas entradas hemos hablado de, ese es de tarjeta naranja, ¿no? Que no existe, pero bueno, está rozando la roja, pero todavía es amarilla. Uno pensaría, bueno, ahora es la tarjeta azul. Pero cuando se habla de faltas tácticas, me parece que el espectro es muy amplio y de reclamarle al árbitro, a ver, ¿cuántas tarjetas azules se pueden sacar al momento de cada ¿qué significa cosa un reclamo, que marque el árbitro? ¿No? Porque todos los jugadores, un reclamo también, claro, y todos los jugadores se acercan a reclamar.
Cosa, yo creo que al escuchar esto entiendo que lo que se quiere es primero evitar que el equipo que comete una falta en realidad se vea favorecido por la falta que comete por encima del castigo que significa jugar la pelota para el equipo a quien le han cometido la infracción. En una contra, cuando bajan a alguien, algunas veces yo relatando un partido me he hecho una falta muy inteligente para cometerla, porque al final estás evitando que se vaya mano a mano contra tu defensor o contra tu arquero. Le llaman falta táctica, ¿no? A eso es lo que entraría el International Board ahora a castigar con 10 minutos fuera del partido. Puede acarrear una tarjeta amarilla en el fútbol como ahora lo conocemos, pero la reanudación del partido ya va con el equipo infractor acomodado en defensa y con el rival teniendo que jugar la pelota para armar una... No, en el fútbol actual, ¿no? En el fútbol actual el equipo se acomoda y completo. No han perdido a nadie por 10 minutos. Todos en la cancha como antes estaban, antes de la acción. Entonces la infracción en realidad beneficia mucho más al equipo que comete la infracción que a quien le han cometido la acción. Y ante eso creo hay una manera o existe esta como una manera de castigar a ese equipo. Luego, cuando vamos a ir a las interpretaciones de qué es una queja o no, dependemos del día o el momento en el que se levante el árbitro, ¿no? De si le puso azúcar al café, se va a enojar por cualquier cosa, ¿no? Si levanta con el pie izquierdo, tiene problemas en casa, cualquier amago de grito le va a parecer que es una protesta. ¿Y qué tal cuando vamos a el escenario internacional, cuando en el vocabulario los árbitros se pueden perder en el camino? Y ya ha pasado, ¿no? Gestos que para unos en una cultura significan algo que para otros en otra cultura no. Es cierto que los árbitros tienen un proceso de inmersión cultural para entender a todos los futbolistas, pero es imposible. El corte de manga es el corte de manga en y a lo todos que lados. y ya lo cierro con esto, esta tarjeta es una cuota de poder más a quien en la cancha ya no tendría que tener más poder que el que tiene. Mi propuesta para el fútbol... Hay quien los quiere defender como Rafa. Mi propuesta para el fútbol es entender cuántos metros cuadrados hay en una cancha, saber que 3 árbitros es muy poco para dirigir un espacio tan amplio y el que se mueve tan rápido además, que le sumen un árbitro más. La NBA tiene 3 árbitros para un espacio que creería una sexta parte de lo que es una cancha de fútbol, si no menos. Claro, pero el tema va a seguir a lo mejor dentro. Por ejemplo, Barak, no sé, si implementan esta o si ponen a otro árbitro y que sanciona de diferente manera, o si te sacan esta tarjeta azul por lo mismo que fue bajar a este rival, el ejemplo que usó Fer, que por decirle, ¿pero por qué me sacas la tarjeta? Pues me parece un poco injusto también. Yo digo que es una estupidez absoluta. Me parece increíble. Caray. No, me parece increíble porque no le encuentro... para empezar, de dónde sostenerla. Desde los detalles como que dices, hasta qué pasa si un portero reclama, se va a quedar entonces el equipo 10 minutos sin portero, ¿quién va a parar? Y si entonces ocurre al minuto 92 o al 97 o al 99, porque cada vez se agregan más minutos, entonces hago la falta táctica y me pierdo los 8 minutos que me falten al siguiente partido. Pequeñeces que tendrán que ser aclaradas, pero eso no me preocupa tanto. O me indigna tanto, porque preocupado no estoy, porque no veo de qué manera pueda llegar esto al fútbol serio. Pero es que la gente, la IFAB, el fútbol, ¿qué no necesita? Te voy a decir qué no necesita. Como ya apunta Fer, no necesita árbitros más autoritarios. Y esto, según la personalidad del árbitro, puede darle, ¿no? Un arma más a los árbitros con tendencia autoritaria. Y el fútbol no está para eso, y el mundo en este momento de evolución tampoco debería estar para caer en el autoritarismo que podría dar esta tarjeta extra. ¿Qué no necesita el fútbol? Complejidad. Si algo ha hecho del fútbol lo que es, en gran parte, es la simpleza, la sencillez. Tarjeta amarilla, tarjeta roja, que en su momento fueron instaurados. No sé qué tanta polémica hubo en ese momento, supongo que algo, ¿no? Porque no están acostumbrados en 1970 a que ocurriera, pero era necesario, ahí sí, ¿no? Pero no necesitas más que la tarjeta amarilla y la tarjeta roja. Una tarjeta azul complicaría, haría más polémica, no necesita más polémica barata el fútbol y sin duda tendríamos todavía mucha más polémica. Agrégala a todo lo que tenemos ya con una tarjeta amarilla y una tarjeta roja, agrégale, pero él sí te reclamó, entonces porque a mí sí me está sacando la tarjeta azul, cuando a él no se la sacaste, esa falta realmente era tarjeta amarilla o era de roja o era de azul. Es decir,
ya tienes todavía más elementos de polémica innecesarios para el fútbol. ¿Qué sí necesita el fútbol? El fútbol necesita ser un juego mucho más fluido. El VAR le ha quitado fluidez y esto le va a quitar también fluidez porque hay que esperar entonces a que el jugador abandone el campo porque le enseñaron la tarjeta azul. Y que le va a protestar además, y le van a ir a protestar un par de fútbol. Entonces, claro, ¿qué va a hacer con la otra protesta? Y ahí el árbitro a ver si se atreve a seguir sacando doble tarjetas. Azul, ¿Y doble qué azul, pasa si un claro. equipo se queda con 6 porque salieron ya 5 con tarjeta azul? Se suspende el partido. Entonces vas a afectar a la fluidez del juego y lo más importante de todo lo reservé para el final. Es que la IFAB está para mejorar la calidad del juego, no para empeorarla. ¿Qué pasa cuando un equipo se queda con 10? Irremediablemente se echa para atrás. Entonces, claro, un partido de 11 contra 11 el va a caer espectáculo, en 10 minutos en los que el va en equipo afectado detrimento. se va a echar para atrás y va a ser ¿Qué pasa en el hockey, no? Pasa en el hockey De sobre acuerdo. hielo cuando sacan a un futbolista y lo llevan a la caja de castigos. En el rugby también, ¿no? El equipo que no tiene el disco se tira para atrás y ataca poco y nada, ¿no? Tampoco creo que sea una invitación para que los rivales en 10 minutos se acomoden y jueguen 10 minutos en algo que no, en una postura que no han tenido en los minutos anteriores del partido. Yo a lo que voy de nuevo, acompaño muchísimo a Barak a la simplicidad del juego y si lo que quieren es evitar las protestas, invito a todos, a los millones de entrenadores formadores de futbolistas que se dediquen a formar personas y que se dediquen a formar gente que respete a los árbitros y que cuando sus padres griten e insulten al árbitro de un partido de niños de 9 años, lo echen ellos de la cancha. No, bueno. A eso les invito. Esa es una de las cosas que yo más disfruto del fútbol femenil, que no se ve. Bueno, no, que se ve en todos lados. Ahora, Se ve en todos lados, Pili. Se ve en todos lados. No, Pero pero menos, no a ese nivel. pero menos, no a ese pero nivel. menos. A veces Mi es hija cansino, juega es muy al fútbol cansino ver y yo he cómo escuchado reclaman gritos de absolutamente padres a todo. árbitros que digo, pero por favor, no pueden ser tan ridículos. Pero aunque haya Claro. educación en el fútbol formativo, que sería un buen inicio, seguimos con el problema de que esos niños prenden la tele, ven a Vinicius y no solamente aprenden, porque eso es muy difícil de aprender. Ojo, Vinicius es Aprender a embajador actuar UNESCO como de la Vinicius, educación. Eso es imposible. Aprender a llorar como Vinicius Vinicius es embajador de la UNESCO para la educación. Con cuidado ahí. Ahora, Rafa, dentro de los cambios que hemos visto, ya hablaba Barak remontándose a ese Mundial del 70 en donde arrancó la tarjeta amarilla. Hoy hay que pensar en el VAR, que ya lo mencionábamos hace un momento, cómo ha trabado un poco el partido. En el fuera de juego semiautomático. O sea, han venido cambios que al principio han generado un rechazo inmediato porque evidentemente está cambiando lo que ya conocemos, lo que creemos que funciona y a lo que estamos acostumbrados. Y después, de alguna manera, pues ha entrado, se ha hecho experimento sí, experimento no, se ha mejorado y ha terminado siendo parte del deporte como tal. ¿Ves a la tarjeta azul consiguiendo esto? No, a ver, es que en algo estoy de acuerdo con Barak. El fútbol debería mantenerse. La forma en la que se diseñó por parte de los ingleses The Beautiful Game, estoy totalmente de acuerdo que había poco que agregarle o retocarle, había que respetarlo, porque a final de cuentas era la forma más pura de ver el fútbol y que la forma más pura de ver el fútbol era la garantía del espectáculo. Ahora, agregar esta tarjeta azul, que bueno, ya cuando el International Board eventualmente lo filtra, porque es una filtración de información que hace al Telegraph y que obliga a la FIFA a salir con esta respuesta, es evidente que algo va avanzado para que esto se consiga. Estoy de acuerdo en que el VAR lo único que hizo fue llegar a dañar el fútbol. Se siguen cometiendo errores con VAR y sin VAR. Lo peor es que cuando se cometen los errores con el VAR, uno ya entonces le agrega un dolo no solamente a la decisión del árbitro, sino el dolo, una sospecha de dolo, a todo el entorno de los que toman esa decisión. ¿Cuánto puede cambiar la tarjeta azul? No va a ayudar a mejorar el espectáculo. Puede que eventualmente llegue a tratar de ser un ceremonial que pueda ser aprensivo y represivo para los jugadores que se lo merezcan. Pero cuando te entretienes tanto en cuestiones disciplinarias, en lugar de dedicarte, de abocarte a encontrar elementos de manifestación pura de fútbol, pues estás equivocado. O sea, se ha recurrido a lo de los porteros, que los porteros, tanto tiempo que los porteros así, que los porteros así, que los porteros no pueden tener la mano
fuera del área y vemos que un altísimo porcentaje de los porteros que hacen el despeje tienen la mano fuera del área cuando hacen el despeje puntualmente. Entonces, hay muchos escenarios que están descuidados. Yo a lo que invito el fútbol, sí, lo que quieren es educar. Es que no se puede controlar todo. Que le digan a sus entrenadores que ya los árbitros, los futbolistas dejen de protestar y que los echen de la cancha, que no una tarjetita azul, pero que los echen. No lo vas a conseguir, Fer. No lo vas a conseguir jamás. A ver, ¿en qué cultura podemos pensar si las grandes escuelas de futbolistas no los enseñan a ello? Porque hemos visto los que eventualmente salen de la fábrica, salen de la masía. En la islandesa, en Islandia, no pasa. En Islandia, sí, porque es un país pequeño a donde la cantidad de futbolistas y Países Bajos y Dinamarca es muy pequeña, y la de futbolistas y la de gente dedicada al fútbol. Pasa que los jugadores profesionales en Islandia no le reclaman a los árbitros porque el árbitro puede fácilmente resultar ser el profesor del colegio del hijo, el dentista de la familia o hasta el suegro. El primo. Y culturalmente en Japón, que es un país mucho más grande, tampoco pasa. Es un tema cultural. Y en el deporte norteamericano. En Corea. O sea, en el deporte norteamericano, en la NFL, ni se habla de la cantidad de errores arbitrales que se cometen. Claro, y nadie le reclama a los árbitros. Es lo que ya, decisión tomada, decisión. ¿Sabe? En las culturas en las que se respeta el la trabajo autoridad, de cada uno ahí se dentro de la respeta a los cancha. árbitros. Claro. Correcto. Claro, la idea es eso, respetar el trabajo de cada uno. Y si el árbitro está para decir a su perspectiva lo que eso no es, pues se respeta, ¿no? Ya se equivocará o no. Ajá. Podemos llegar a creer formación de jugadores en los clubes de Argentina, Uruguay, los van a tratar de formar con buenas costumbres cuando sabemos que una de las grandes virtudes del jugador sudamericano es que no solamente aprende a tratar de manera exquisita el balón, sino que además aprende los momentos o los puntos claves, el ABC del cancherismo, y parte del cancherismo también es eso. Entonces, que en otras partes del mundo no ocurre, no, porque en otras partes del mundo son prácticamente ingenuos o inocentes en ese tipo de cosas, pero también intentamos que pensar que algún día se va a poder modificar la idiosincrasia de un pueblo para que se manifieste en el fútbol. A ver, lo que pasó con el defensa central del Bayern Múnich, el coreano, va a antidopaje y resulta que el tipo termina limpiando todo ¿por qué? Por la cultura coreana de que la limpieza también es responsabilidad tuya. ¿No? ¿Sabes cuándo vamos a educar en Latinoamérica para ese tipo de actitud o de pulcritud al futbolista? No, hombre. Este ya es otro tema mucho más complejo. No podemos quitar un grito que ha sido sanción tras sanción. Que vamos tarjeta azul para Barak. A toda la gente que llega al estadio. Bueno, para quitarle un poco de seriedad a este cierre, miren lo que terminó posteando Mesut Özil a través de redes sociales. O sea que el Atlético de Madrid solo va a jugar con 6 jugadores si es que se implementa la tarjeta azul. Ay, 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 ¿qué opinarán los colchoneros de ese dardito de Mesut Özil? Lo vamos a platicar. Lo vamos a platicar en este espacio después de que tengamos resolución al respecto.